El incidente del Golfo de Tonkin fue una confrontación entre Estados Unidos y Vietnam del Norte que implicó un enfrentamiento probado el 2 de agosto de 1964 y un supuesto enfrentamiento el 4 de agosto en las aguas del Golfo de Tonkin. El incidente se utilizó para intensificar la participación estadounidense en Vietnam, y en este video estaremos hablando de los antecedentes que llevaron al incidente, de su desarrollo y sus consecuencias. El presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, había apoyado originalmente la política de enviar asesores militares al presidente de Vietnam del Sur, Ngo Dinh Diem. Sin embargo, pasado un tiempo, el presidente Kennedy había comenzado a modificar su forma de pensar debido a lo que percibía como la ineptitud del gobierno de Saigón y su incapacidad y falta de voluntad para realizar las reformas necesarias para enfrentar la crisis budista y la amenaza del Vietcong hacia el gobierno de Vietnam del Sur, que condujeron a un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos que resultó en la muerte de Diem. Poco antes de que Kennedy fuera asesinado, en noviembre de 1963, había iniciado un retiro limitado de las fuerzas estadounidenses. Las opiniones del sucesor de Kennedy, Lyndon Johnson, eran igualmente complejas, pero había apoyado la escalada militar como un medio para desafiar lo que se percibía como políticas expansionistas de la Unión Soviética. La política de contención de la Guerra Fría se aplicaría para evitar la caída del sudeste asiático ante el comunismo, bajo los preceptos de la teoría del dominó. Después del asesinato de Kennedy, Johnson ordenó más fuerzas estadounidenses para apoyar al gobierno de Saigón, comenzando una presencia prolongada de Estados Unidos en el sudeste asiático. Johnson no apoyaba las operaciones encubiertas de la CIA ni el golpe de Estado orquestado contra Diem, ambos legados de Kennedy. Sin embargo, prosiguió con el programa establecido por su predecesor de llevar a cabo una guerra encubierta, donde se buscaba ejercer presión sobre Vietnam del Norte con actividades encubiertas, bajo el denominado O-Plan 34 Alpha. Este programa clandestino de incursiones costeras y por aire, realizado en contra de Vietnam del Norte, tenía como propósito minar el apoyo de Vietnam del Norte a las guerrillas de Vietnam del Sur y Laos. Las acciones llevadas bajo esta operación fueron realizadas tanto por mercenarios como por soldados subvietnamitas, apoyados por los norteamericanos, y fue llevado a cabo en varios lugares de la costa de Vietnam del Norte, sobrevolando posiciones defensivas, depósitos de suministros y marcando objetivos de inteligencia. De la mano de este plan de operaciones, también estaban las operaciones navales encubiertas de Estados Unidos, conocidas como misiones de Soto, siendo este el nombre clave utilizado para las misiones de recolección de inteligencia iniciadas en 1962 contra Vietnam del Sur. Ambos programas eran mantenidos en secretos de la opinión pública norteamericana y eran ataques directos a la soberanía de Vietnam del Norte por parte de los Estados Unidos, siendo estos programas los que llevarían al incidente del Golfo de Tonkin y a la intensificación de la intervención militar norteamericana. A la par que se realizaban estos programas, Duong Van Minh, el presidente de Vietnam del Sur, no estaba a favor de la campaña de ataques al norte que proponían los Estados Unidos, sino que buscaba más una política neutral como la establecida en Laos. El 30 de enero de 1964, Minh fue depuesto por el general Nguyen Canh, en un golpe de Estado visto con buenos ojos por los Estados Unidos. El nuevo dirigente subvietnamita apoyaba la política de ataques encubiertos norteamericanos y tras la resolución del Golfo de Tonkin, apoyó de forma vehemente una mayor intervención militar norteamericana a finales de 1964. Inicialmente, el presidente Johnson había optado por las operaciones encubiertas, pero paulatinamente propugnó por un apoyo mayor de los norteamericanos en Vietnam del Sur. Dado esto, ya para mediados de 1964, se había tomado la decisión de que había que dar un paso más grande en la escalada, por lo cual era necesario conseguir el apoyo del Congreso si se llegaba a dar algún incidente en Vietnam que motivase el envío de tropas masivas norteamericanas. De esta manera, McGeorge Bundy, consejero de Seguridad Nacional, ya tenía preparada la propuesta que había que pasarle al Congreso para ordenar acciones de guerra si fuera necesario. El incidente del Golfo de Tonkin
sería la excusa perfecta para dar un viraje tanto en la estrategia militar como en la participación norteamericana, que si bien había empezado la escalada militar con Kennedy, alcanzaría su punto álgido con Johnson. El 2 de agosto, el destructor USS Maddox, que se hallaba navegando en el Golfo de Tonkin frente a la costa de Vietnam del Norte, cerca de una isla que había sido bombardeada 2 noches antes desde el mar, durante una de las incursiones del Opland 34 Alpha, fue atacado sin éxito por 3 torpederas norvietnamitas que respondían tras los ataques previos realizados en la costa. El 4 de agosto, el USS Maddox y el Turner Joy, esperando un incidente similar, informaron erróneamente de un ataque al detectar señales engañosas en su radar. Aún a sabiendas de que el ataque había sido dudoso y podía ser un error del radar, y no habiendo prueba alguna sobre el mismo, Robert McNamara informó al presidente y al séquito presidencial del ataque. Este supuesto ataque significó el casus belli que se había estado esperando para iniciar un involucramiento a mayor escala en Vietnam, por lo cual, tras los incidentes del Golfo de Tonkin, los Estados Unidos lanzó un ataque aéreo contra buques norvietnamitas y depósitos de combustible en represalia del ataque. Aunque el USS Maddox había estado involucrado en brindar apoyo de inteligencia para los ataques de Vietnam del Sur en On Me y On Engu, Johnson negó en su testimonio ante el Congreso que la Marina de los Estados Unidos haya apoyado las operaciones militares de Vietnam del Sur en el Golfo. Por lo tanto, caracterizó el ataque como no provocado, ya que el barco había estado en aguas internacionales. Como resultado de su testimonio, el 7 de agosto, el Congreso aprobó una resolución conjunta conocida como la Resolución del Golfo de Tonkin y titulada como Resolución del Sudeste Asiático, que otorgó a Johnson la autoridad para realizar operaciones militares en el sudeste asiático sin el beneficio de una declaración de guerra. La resolución dio a Johnson la aprobación para tomar todas las medidas necesarias, incluido el uso de la Fuerza Armada, para ayudar a cualquier Estado miembro o protocolo del Tratado de Defensa Colectiva del Sudeste Asiático que solicite asistencia en defensa de su libertad. La resolución fue aprobada el 7 de agosto con 416 votos a favor y ninguno en contra por la Cámara de Representantes y con 81 a favor y 2 en contra en el Senado. La resolución del Golfo de Tonkin significó el apoyo legislativo por parte de los Estados Unidos a llevar una guerra en el otro extremo del mundo, aunque la resolución en sí omitía el término guerra. Así fue entendida tanto por los norteamericanos y los norvietnamitas. Estos últimos se habían mantenido al margen de atacar a los norteamericanos e involucrarse en una guerra con los mismos, pero tras la proclamación de la resolución, esta fue vista como una declaración de guerra y se enviarían tropas directamente del norte a apoyar al Frente Nacional de Liberación y luchar en Vietnam del Sur, por lo cual ya hacia finales de 1964 se habían enviado regimientos militares al sur del paralelo 17. Los Estados Unidos vieron el incidente en Tonkin como un reto de los vietnamitas y por ello habían pagado una dura lección. Además de ello, el incidente debilitó las acusaciones del senador Goldwater, quien se enfrentaba a Johnson en las elecciones de 1964 y quien sostenía que Johnson estaba fracasando en la contención de los comunistas en Vietnam. Sin embargo, el incidente aumentó su popularidad y fue elegido como presidente el 3 de noviembre de 1964. Si te gustó el video, suscríbete y dale like, y recuerda activar la campanita para que estés al pendiente de más videos de historia y prehistoria.